todos. Bueno, con la mayoría nos conocemos, con casi todos yo diría que nos conocemos, así que estamos como en casa. Lástima que no esté en Mendoza, pero bueno, es lo que nos da la pandemia, que todavía no nos deja transitar libremente, aunque ya han abierto el aeropuerto de Mendoza, si quiere prontamente. Esta charla surgió como una iniciativa dentro del Polo TIC, porque ustedes saben que terminó de aprobar por la Cámara de Diputados la nueva ley de economía del conocimiento, que casualmente tuvo ayer su promulgación porque salió publicada ya en el boletín oficial, la modificación en realidad. Y entonces vale la pena hacer un planteo, un repaso de algunos de los temas principales. En la convocatoria que hizo el Polo surgieron básicamente una serie de agrupado en tres grandes preguntas. La primera es saber de qué se trata la ley y cómo de alguna manera pueden incidir o participar de los beneficios. La segunda es profundizar en algunos temas básicamente tributarios o de ya mismo de la implementación en sí misma de la ley, aspectos regulatorios. Y también hay algunos que entender más sobre este sector porque necesitan información tanto para estudios particulares como para poder entender la dinámica de este sector. En Mendoza, como ustedes saben, particularmente está creciendo de manera acelerada. El año pasado, sin ir más lejos, generó 959 puestos nuevos de trabajo, empleo formal. Esto quiere decir empleo registrado, más allá de monotributistas, más allá de autopartistas, más allá de directores de sociedad anónima. Son empleos registrados y esto ha sido 1 de cada 5 de los empleos a nivel nacional, así que está hablando de una Mendoza que está creciendo mucho en esto. Y también, casi como casualidad, pero no es casualidad, sino que en realidad por un trabajo muy bueno que se está haciendo, tanto a nivel de las autoridades provinciales como también es cierto de un sector privado y la academia que viene acompañando, el tema de la sanción hoy día de las 3 leyes que había propuesto el gobernador Suárez y que anunció en el foro Mendoza Tech, una para impulsar la ley de economía del conocimiento, para impulsar este sector, el segundo una ley para crear una agencia de ciencia y tecnología, y el tercero es para crear un fondo de emprendedores y de capital para este tipo de actividades nuevas. Si después tenemos un minuto, sería bueno también poder comentar cuáles son estas 3 leyes, como para saber de que ya están aprobadas, porque ha sido aprobado y sancionado por el Senado justamente en el día de hoy. Y para no hacerlo demasiado largo, la idea es que podamos charlar un poquito de la ley nacional, podamos, tanto Daniel como yo he invitado a Daniel y a Romina, 2 personas que saben mucho de este tema porque han participado. En el caso de Daniel ha sido el director que ha tenido a cargo el registro de la ley de software anterior, la que terminó el 31 de diciembre, así que conoce los expedientes por dentro, las problemáticas de las empresas, la parte tributaria, y anteriormente habiendo sido el CFO de una de las compañías más grandes y director del centro de servicios de una de las compañías más grandes de Argentina, tiene mucha experiencia del llano, digamos, de estar del otro lado del mostrador. Y Romina, como economista, que ha estado estudiando este fenómeno, con ella hemos hecho muchos estudios, creamos con ella el Observatorio de Economía del Conocimiento, que es la que ha ido midiendo este sector en profundidad y estudiando algunos fenómenos, entender también algunas derivaciones, sobre todo relacionadas con la exportación. Entonces, para tratar de ser breve y no dar demasiado espacio a que perdamos el tiempo, yo le voy a comentar un poco algunas particularidades de esta ley que hoy está vigente, y tanto Daniel como Romina me van a estar ayudando en esta explicación, y luego les voy pidiendo que nos vayan haciendo las preguntas, en principio por el chat, ¿no? Así vamos respondiendo. Yo voy a tratar de que nosotros podamos responder estas 3 grandes preguntas que nos mandaron. La primera es de qué se trata la ley, segundo, profundizar en algunos temas, y tercero es aprender más sobre el sector. A ver, la ley que se acaba de aprobar, ya no tenemos que analizarla qué diferencia tiene con la ley anterior, porque la ley anterior, quiere decir, la ley que fue sancionada en el 2019, en realidad es una ley que asumimos que no existió. No existió porque nunca estuvo vigente. Teóricamente tendría que haber entrado en vigencia el 1 de enero. Ustedes saben que por condiciones de haber cambiado
la ley de emergencia económica en el mes de diciembre, cambió el concepto al mínimo no imponible y entonces hubo necesidad de hacer una nueva ley que regule, de nuevo y de manera diferente los beneficios, porque la ley de emergencia económica había prácticamente eliminado, no del todo, pero en gran medida, sobre todo el beneficio de impuestos de cargas sociales que tenía esa ley. Con lo cual, ya es casi ocioso hablar cuál es la diferencia con respecto a la ley que había el año pasado, porque en realidad es una ley que nunca se implementó. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es qué pasó con la ley de software y qué es lo que ofrece esta ley. Bueno, esta ley que hoy está vigente, que es la única que está vigente, que es la suma de las dos, yo si quieren ya tengo el texto consolidado, ustedes saben que la ley que se acaba de aprobar en realidad es, modifica el artículo tal, modifica el artículo tal de la ley anterior, así que en realidad yo ya tengo el texto consolidado, si quieren después se los puedo estar pasando, ¿no? Donde está el texto tal cual que va a aplicarse. Bueno, la ley que hoy tenemos vigente, que es la 27507, si no me recuerdo mal, la ley que hoy tenemos vigente es, ustedes tienen que considerar que es muy, pero muy parecida a la ley de software original. Prácticamente los beneficios son muy parecidos, con algunas pequeñas salvedades. Por lo tanto, todo lo que regía para la ley de software original, la que viene del 2004 y que fue después parcialmente modificada, pero básicamente prorrogada en el 2014, prácticamente esa ley es muy parecida a esta ley que está acá. En el medio lo que se intentó hacer algunas otras cosas, y esas son las que han quedado casi eliminadas en esta nueva ley. En definitiva, los grandes cambios que hay con respecto a aquella ley de software, lo primero es cuáles son los sectores que incluye, ¿no? Es decir, además del software, que era el objeto de la ley de software, o sea, incluye la producción audiovisual, bioeconomía, biotecnología, ingeniería en determinados aspectos, la industria 4.0 y los servicios profesionales. En particular, esto amplía el horizonte, amplía a quienes abarca, con la particularidad que software está muy definida, porque son prácticamente las mismas definiciones que venían de antes con la ley anterior, y servicios profesionales, en este caso se ha especificado bastante más de lo que estaba originalmente, pero esos dos sectores quedan muy definidos, con lo cual el resto de los sectores, producción audiovisual, bioeconomía, nano, etcétera, 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 todos esos sectores probablemente vayan a tener que sufrir algún detalle mayor en la reglamentación o en la implementación, ¿sí? Porque son títulos por ahora que es producción audiovisual y postproducción, probablemente vaya a tener que tener un desglose mayor. Con lo cual, todos aquellos que vengan del sector del software, probablemente muchos de los que vengan del sector de los servicios profesionales van a tener un rápido encuadramiento y van a poder ser rápidamente procesados, y aquellos otros probablemente en el medio vaya a tener que haber una ampliación. Ni hablar, por ejemplo, de la bioeconomía, para dar un ejemplo que es un aspecto demasiado amplio. Es el primer cambio con respecto a la ley de software, que es la que tenemos que analizar. Incluye más sectores. El segundo gran cambio es que cambian las condiciones de incorporación. En la ley de software había que tener un mínimo del 50% de la gente en esta actividad, o el 80%, pero básicamente para entrar era mínimo el 50%, por ciento de la gente, y ahora el umbral de entrada es el 70% de la facturación. Cambia, antes se medía gente y ahora se mide facturación. Esto es más ágil del punto de vista del control del registro, porque antes había que contar persona por persona, mes a mes, qué es lo que hacían para saber de que haya el 50%, y ahora se cuenta solamente la facturación. Lo que sucede es que del 50 al 70, ahora hay que demostrar que el 70% de lo que se vende es algo ligado a la economía del conocimiento. El tercer gran cambio que tiene esta ley con respecto a la ley de software es que el beneficio de impuesto a la ganancia es igual, pero para las empresas más pequeñas. Las empresas medianas, en lugar de tener el 60% del beneficio, tienen el 40%, y las más grandes de todas tienen el 20%. La escala, que es grande, que es pequeña y que es mediana, depende de la categorización PYME que se hace.
y después Daniel puede explicarlo un poco más. Pero en realidad las grandes empresas solo van a poder tener ganancias van a poder degravar el 20% de las ganancias, el otro el 40% y el otro el 60%. O sea, aquellas que vienen con la ley de software, algunas van a seguir con el 60% y otras van a pasar a la categoría del 40% o del 20%. De todas maneras, según mis cálculos, el gran porcentaje, o sea, más del 80%, probablemente cerca del 85% de las empresas van a entrar en el 60%. ¿Sí? Después alguna que va a ser algo así como el 12, el 15% van a entrar por el 40%, y no va a ser más del 5% que van a entrar por el 20%. Este es el segundo cambio. El tercer cambio tiene que ver con las condiciones para incorporarse. Aparte del 70, hay que cumplir 3 condiciones, o 2 condiciones de 3, que han cambiado con respecto al original. Antes era calidad, investigación y desarrollo, y exportación, o exportación eran 3 de 2, ahora son 3 de 2, pero diferentes opciones, ¿no? Es decir, la primera es exportaciones, calidad, exportaciones siguen estando, y en el medio se abre o I+D o capacitación, y en el caso de capacitación es realizar gasto de capacitación en función de un porcentaje de los gastos relacionados con el tamaño de la empresa. O sea, más grande, las empresas más grandes, el 5% del gasto tiene que estar aplicado a capacitación, o educación en particular. En el caso de las más pequeñas es el 3%, perdón, de las medianas es el 2%, y las más chiquitas es el 1%. Esto después lo vamos a aclarar un poquito mejor. Después hay otras consideraciones, pero hay 2 aspectos que la ley intermedia, digamos, la que no fue, la del año pasado, había contemplado y que ahora volvieron a foja cero. Que es, la primera es el concepto de la no transferibilidad del bono de crédito fiscal. Es decir, la ley de software nunca fue convertible ese bono te quedaba como crédito si no tenías un impuesto por la cual aplicar. Para aquellos que no saben, el beneficio de la ley es el 70% de las cargas sociales del personal comprendido, y sobre ese 70% la FIP le da un bono de crédito fiscal que queda en la cuenta corriente fiscal, para decirlo estrictamente, que puede ser aplicado a pagar un tributo nacional, que es básicamente el IVA. Aquellos que tienen IVA no tienen ningún problema, aquellos que no tienen IVA no pueden salir a vender ese bono, y van a tener que buscar en algún momento poder aplicarlo contra algún IVA, o hay una variante que si son exportadores, por aplicarlo a ganancia por el mismo porcentaje de la exportación, pero eso se lo voy a dejar a Daniel, que seguramente va a tener una precisión más grande que la mía. Pero básicamente esto vuelve al concepto original de la ley de software, es decir, el bono es intransferible, ¿sí? Sin hacer consideraciones si está bien o mal, no ha cambiado el criterio con respecto a la anterior. Y el segundo aspecto que no ha cambiado, y que en el medio parecía que iba a cambiar, es el del autodesarrollo. Es decir, el autodesarrollo en la ley de software original siempre estuvo excluido, y ahora sigue excluido, ¿sí? Con algún nivel de precisión, si quieren, mayor, por las intercompany, pero en particular es el mismo concepto. El que hace software para sí mismo, quiere decir, no para brindarlo como una plataforma de un servicio para un tercero, sino para mí mismo, no es aplicable. Es decir, si yo me hago mi software para administrar mi propia empresa, eso es autodesarrollo. Pero si yo hago un software para que mi empresa brinde una plataforma de comercio electrónico, de e-learning o de lo que sea, eso no es autodesarrollo. Sí, es parte de lo que tengo que hacer para poder vender una plataforma de software. Esto hay criterios ya considerados desde hace muchos años, que todos presumimos que esta autoridad de aplicación va a seguir la misma, llamémosle, jurisprudencia que viene anteriormente, o sea, los mismos conceptos de cómo se consideran estos casos. Dicho esto, estos son más o menos los principales cambios. En realidad, a partir de esto se generan cambios adicionales, como por ejemplo la creación de un fondo, ¿no? Que crea un fondo para poder apoyar a la industria con capacitación, con créditos o subsidios para el desarrollo, con planes específicos de fondeo, que de alguna manera viene a reemplazar al FONSOF. Por eso digo que hay que siempre considerar la ley de software anterior. Antes tenía el FONSOF se administraba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora la ventaja que tiene este nuevo fondo, que es más o menos el mismo concepto del FONSOF,
se administra por la misma autoridad de aplicación. Y esto es muy bueno porque anteriormente el FONSOF, como era un ministerio diferente al de la ley de software, en la ley de software se impulsaban determinadas cosas que en el FONSOF se impulsaban cosas totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el FONSOF, la ley de software beneficiaba a aquellos que tengan más personal bajo relación de dependencia. En cambio, en el FONSOF se castigaba de alguna manera o no se financiaba proyectos con gente propia, con lo cual era casi un contrasentido una cosa con la otra. Ahora, de alguna manera, estar en la misma autoridad de aplicación, presumiblemente los fondos van a ir con los mismos destinatarios, ¿no? Si yo quiero promover el género, irán a fondos para promover capacitación de personas con diferentes géneros, o si yo quiero promover áreas geográficas determinadas, si yo quiero promover determinado sector de la tecnología o determinada área de negocios, ¿sí? Esto es un paso más en ese sentido. Los demás son instrumentales, y me gustaría primero dar una primera visión con Romina sobre cómo lo ve Romina del punto de vista de la exportación, o sea, de los mercados externos, la salida hacia los mercados externos. ¿Nos das un poquito una visión tuya, Romy, de eso? Sí, perdón, me tenía que desmutear. Bueno, yo creo que está bueno que uno de los requisitos sea la exportación, porque es una buena forma de motivar a las empresas a salir al mundo. En realidad sobran razones, ¿no? Motivaciones para salir al mundo, teniendo en cuenta lo pequeño que es el mercado argentino, menos de 1% de la economía mundial. Entonces ya ahí son las motivaciones, pero está bueno eso, y además, siguiendo con la comparación de la ley de software que vos mencionabas, nosotros cuando estábamos al ministerio habíamos visto que efectivamente las empresas que habían tenido mejor desempeño en términos de empleo, en términos de ventas, etcétera, son las que exportan. Entonces está bueno fomentar esto. Creo que el tema de la aplicación del bono de ganancias, esto que decimos, que solo se puede aplicar, digamos, al pago de impuestos nacionales excluyendo ganancias, y solamente se permite a las empresas que exportan aplicarlo a las exportaciones, tiene un problema porque obviamente las exportaciones están exentas de IVA, ¿sí? Pero el bono, digamos, de acuerdo a cómo está redactada la ley, dice que solo se puede usar para el pago de impuestos a las ganancias en la proporción que representan las exportaciones al momento de la inscripción. Entonces, de la inscripción al régimen, ¿no? Entonces, para las empresas que exportan un poco, esto no es un problema, pero para aquellas empresas que exportan una gran proporción de sus exportaciones y que van aumentando esto, la ley tiene esta dificultad, digamos, que les puede llegar a quedar una parte del bono sin usar. Entonces, eso creo que no es acertado porque no genera un atractivo para aquellas empresas que exportan mucho que exporten más, ¿no? De todas maneras, esto de tener que cumplir con, bueno, 2 de 3 condiciones y que una sea justamente la exportación, creo que va en el sentido correcto, y es un momento en el cual hay muchas oportunidades en el exterior, y más aún viendo, digamos, el contexto local, digamos, la magnitud de la caída de la demanda en el mercado interno, etcétera. Creo que que es un buen momento para salir al mundo aquellos que no lo están haciendo, y los que ya lo están haciendo para tratar de consolidar su posición en el exterior. Gracias, Romy. Muy buena tu visión. Con respecto a estos requisitos, ¿por qué hay un requisito de exportación, de calidad, y uno de I+D o de capacitación? Y esto tiene que ver con el origen de la ley, por eso me parece que hay que analizarla siempre con la ley anterior, que era tratar de determinar que esta ley sea exclusivamente o principalmente, no, exclusivamente, para decirlo concretamente, aquellos que realmente son empresas sólidas y serias que están queriendo crecer. Por lo tanto, una de las condiciones es que exporten, o que hagan calidad, o que hagan investigación y desarrollo, o en este caso capacitación, que esto es lo que marca que no es un galponcito donde hay un tipo mal y que en realidad en condiciones ilegales, sino que en realidad es una empresa que tiene la capacidad de poder certificar una norma de calidad o poder salir a exportar al mundo, que ya le obliga a cumplir determinadas
prácticas internacionales, ¿no? Así que ese es el origen y esto se mantiene, cuestión de decir, bueno, hay un pasa, no pasa. Más allá de tener mucha gente o mucha facturación en esto, tiene que pasar determinado umbral, ¿no? No queremos que la industria sea de baja calidad, sino que sea de alta calidad, entonces esto es lo que trata de explicar. Y esto sirve para todos los sectores, desde la educación a distancia, ahí lo veo por ahí al Nacho Gómez Portillo, lo veo también a Matías Ruiz de Paraná, es decir, hay mucha gente que está y que está ligada también con temas de educación, entonces también rige para prácticamente cualquiera de los servicios. Daniel, una preguntita. ¿Podés darme un poquito más de precisiones sobre cómo es la aplicación del bono de crédito fiscal por el tema de cargas sociales, cómo se aplica hacia el IVA y qué parte podría aplicarse a ganancia cuando es un exportador? No estás habilitado, Daniel. Hola, ahora sí. Bueno, en cuanto al bono, la aplicación del bono es muy parecida a la de la ley anterior. La ley anterior me estoy refiriendo a la que estuvo vigente hasta el 2019, a la ley de software. No hay demasiadas diferencias respecto al cálculo y todo. Obviamente, lo que pasaba cuando nosotros éramos parte de la administración era que la AFIP tenía una intervención, pero era una intervención secundaria. Nosotros enviábamos todos los meses la cifra de bono que la AFIP necesitaba o tenía que calcular para poder impactar en las cuentas de los contribuyentes. Esta ley o esta nueva forma de administrar, como para hacer las cosas más simples y más rápidas, le da a la AFIP un poder de cálculo y un poder de administración sobre la ley, que obviamente es competencia de la autoridad de aplicación, pero que se ha delegado en el organismo recaudador, con lo cual ahí hay un tema que va a haber que seguir de cerca, pero nuevamente la aplicación del bono es la misma que la de la ley anterior, con las dos salvedades. La primera es que no funcionó la opción de reventa del bono, y la otra es que el bono, para aplicarlo a ganancias, hay algunas restricciones. Y la tercera cosa, o la última cosa que hay allí, es que el bono, si en 2 años no se utiliza, se pierde. Esto vuelve, como decía Carlos, a la ley más vieja, la anterior, la más vieja de todas, a la 25922, si no me equivoco, era el número. Y en esta ley los bonos se acumulaban si no se podían usar y obviamente también se perdían. La intención de por qué se pierde el bono, si los cálculos estuvieran todos hechos perfectos, lo que vamos a ver es que en la realidad la ley devuelve los impuestos pagados por el contribuyente. Por eso no devuelve más que lo que se pagó por IVA y no devuelve más que lo que se pagó por ganancia. Si estuvieran con bonos transferibles, lo que querría decir es que el Estado está subsidiando. Aquí lo que hay es una exención total o parcial, depende cómo puedan aprovechar el bono, de cada uno de los contribuyentes, ¿no? Eso básicamente es eso. Así que van a tener devolución de IVA y van a tener devolución de ganancias en proporción a la exportación. Y hay discusiones de algún otro impuesto nacional grande, como las retenciones, si se van a poder tocar o no. Pero esto nuevamente es de mediano plazo y a cargo del Ejecutivo, con lo cual todavía hay una discusión grande de cómo hacerlo. Pero por lo menos se está discutiendo. Sí. Daniel, para aquel que todavía no está tan familiarizado. ¿Cómo no? Las cargas sociales que una empresa paga. Las cargas sociales que la empresa paga, una gran proporción de ellas, porque no es el total, es el 90-95% de las cargas sociales, de los aportes patronales, para decirlo como la gente está acostumbrada a escucharlo, se transforma en un crédito que la AFIP pone a disposición del contribuyente para aplicar al pago del impuesto a las ganancias, de IVA. En las circunstancias marcadas en la ley, cuando
el contribuyente es exportador, en esa proporción de exportaciones también se permite usar el bono en el pago de impuesto a las ganancias. Esto por un lado, y esto no tiene nada que ver con la reducción de tasa, el 20, el 40, el 60 que mencionaba Carlos. En todo caso, si tengo el 60, tendré oportunidad de aplicar más bonos, si tengo el 20, aplicaré menos bonos, pero porque en realidad ya me perdonaron el otro impuesto. En la devolución de impuestos me devolvieron todo. Eso querría decir aplicar todo contra ganancias. Bueno, pero hay una discusión, ya les digo, un poco más larga, si se puede aplicar en alguna otra cosa, ¿no? Operativamente es así. La empresa presenta su posición de pago de las cargas sociales, sobre los aportes patronales, la AFIP calcula automáticamente y le da un crédito en la cuenta corriente fiscal que para el mes siguiente, que en realidad no sirve para pagar las cargas sociales, sino exclusivamente para pagar el IVA. Básicamente el IVA. Así sería. Y exactamente. Que tienen exportaciones, digamos, ¿no? Por la proporcionalidad de las exportaciones. Exacto. ¿Sí? Y después hay sujeto a retención, a no ser sujeto a retención, Daniel. Bueno, hay otro tema en la ley que es otro de los beneficios, que es que no van a ser sujetos de retención de IVA ni de ganancias, ¿no? Que eso es, de vuelta, una declaración que tiene que hacer la AFIP, pero de todas maneras está en la ley, así que hay que ver cómo se instrumenta, pero tienen, de vuelta, tienen que salir las resoluciones instrumentándolo. Eso básicamente en las líneas generales. Ahí hay algunos aspectos particulares sobre qué se entiende bien por ejemplo, hay algunos que va a necesitar algo más de precisión en la reglamentación. Por ejemplo, qué se entiende qué es capacitación o cómo se calcula ese monto, dice al sistema de educación, el sistema de educación, yo le voy a decir exactamente el término, cómo se utiliza. Con participación del sistema de educación o algo así, ¿no? Voy a decirlo tal cual, como para que nos quede... bueno, no lo encuentro ahora, pero ya lo voy a encontrar. En las entidades del sistema de educación. Entonces, esto hace falta alguna aclaración, que son las entidades del sistema de educación, si son del sector público, público-privado o el sistema amplio considerado. Así que hay algunas particularidades que va a haber que poner. Hay algunas otras que no son, que ya se va a usar seguramente el mismo criterio anterior, que es investigación y desarrollo, ya está suficientemente descrito anteriormente. Sí. Hay mucha historia. Lo que sucede es que hay nuevos sectores que van a tener que ser analizados, por ejemplo. Sí, ahí Carlos, déjame que te haga un comentario. Para los sectores nuevos hay alguna cosa, habla de innovación también, además de investigación y desarrollo, con lo cual en temas de servicios profesionales, etcétera, hay cierta experiencia internacional en el tema, hay manuales de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, que te indican qué es innovación, etcétera. Así que creo que se van a basar, por lo que estuve charlando, se van a basar en ese tema. Sí, sobre todo porque hay sectores, como por ejemplo la producción audiovisual, donde a lo mejor no hay exactamente un concepto de investigación y desarrollo, pero sí innovación. Exacto. ¿No? Exacto. Y la otra cuestión es los requisitos de capacitación, en el caso de empresas medianas y pequeñas, son creo que alcanzables. En el caso de las empresas más grandes son hiper exigentes, ¿no? Es decir, con lo cual la ley está muy orientada a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Eso es algo que se ha cambiado del anterior. Yo, por distintas razones, ayer estuve en el ministerio, estuve hablando con las autoridades de este tema y me aseguraron que toda la intención es que antes de fin de año la reglamentación ya esté aprobada y ya estén los aplicativos. En realidad, desde esto desde el punto de vista del ministerio, hay que ver porque también la AFIP tiene que hacer una resolución, porque AFIP ahora tiene un poquito más de injerencia que la que tenía antes, digamos, porque ahora el cálculo lo hace la AFIP, antes lo hacía el propio Ministerio de Producción o Desarrollo Productivo, como se llama ahora, pero ahora lo hace la AFIP, entonces tiene que haber una resolución y aparte tienen que estar los aplicativos, ¿sí? Suponemos que van a ir en paralelo haciéndolo. En principio el Ministerio tiene decidido antes de fin de año tener la resolución ya lista e implementada. Esto me lo aseguraron ayer. Así que
Acá tenemos algunas... Están trabajando fuertemente. Sí. Están trabajando sábado y domingo, por lo que yo sé. Alguno acá pregunta, describir por favor cuáles son los beneficios de IVA y ganancia para los que no exportan. Bueno, de IVA creo que lo explicamos, pero podés volver a comentarlo un poquito más. Sí, el beneficio para IVA es el 60% del monto de las cargas sociales pagadas, que se transforma, ese número que es solo un cálculo, se transforma en un bono, en un crédito de IVA, básicamente. Y si no alcanza en IVA y se puede exportar, de ganancias. Carlos. El 70%. Perdón, el 70%. El 70% de las cargas sociales se transforma en un crédito de IVA y si no alcanza a compensar el IVA y exportan, se puede aplicar una porción a ganancias. Sí, y en algunos casos particulares es el 80%, siempre y cuando haya unas consideraciones que sea personal de género femenino, transexuales, zonas geográficamente no desarrolladas. Hay una serie de condiciones que si tienen gente trabajando en esas condiciones, pueden aplicar por el beneficio es el 80 y no el 70. Quiere decir que ustedes pueden tener algunos empleados con el 70 y algunos con el 80, así sería. Pero después de ahí en más todo lo mismo. El bono que le da puede ser aplicado a IVA o si tuvieran exportaciones al porcentaje que le corresponda de ganancia ligado por mismo porcentaje que tiene de exportaciones. Sí, ahí va a tener que haber una aclaración, Carlos, en la ley, porque dice que en ningún caso podrá pasar del 70 de las cargas sociales pagadas, con lo cual el 80, no sé, hay un tema de contradicción en la misma ley, eso va a haber que preguntarlo. Que suponemos que se va a interpretar lógicamente. Sí, como para poder usarlo. Claro. El otro tema con respecto a ganancia, para el que no lo tiene tan claro, ganancia directamente no es un bono, sino que ganancia es directamente deducible al momento de hacer el cálculo de impuesto a la ganancia. Y el beneficio de impuesto a la ganancia se aplica para los ejercicios posteriores, a los ejercicios que inician con posterioridad a la aprobación. Quiere decir de que supongamos que alguien tenga hipotéticamente la aprobación durante este año, solo para los ejercicios que arranquen el año que viene va a poder tener ese beneficio, con lo cual el beneficio real va a ser al momento que declare ganancia, quiere decir de acá a un año y medio, una cosa así. Sí, hay grandes posibilidades que los que estaban en el régimen anterior continúen con el beneficio sin el año de impasse. Pero todavía, de vuelta, hay que ver la reglamentación. Hay que ver la letra chiquita para tener bien claro algunos, pero son aspectos que no cambian en la esencia. No, para nada. Bueno, acá alguno dice si pueden cumplirse el resto de los requisitos que no sea el de exportación para encuadrar en la ley o la exportación es excluyente. No, en ese caso se califica para una norma de calidad, una norma de aseguramiento de la calidad y o capacitación o I+D. O sea, de esas dos, una y la otra es calidad, digamos, ¿no? Inclusive se prevé que con el fondo que se está creando, el FONPEC, se cree fondo para poder financiar esta certificación, ¿no? Y siempre se analiza la posibilidad de que empiecen la certificación y demuestren que están en un proceso de certificación de calidad, aunque no tengan el certificado todavía emitido, ¿sí? Sí, y ahí alguien preguntó si se podía sumar capacitación más investigación y desarrollo para completar un solo requisito. Yo te diría que es altísimamente improbable que se pueda hacer eso. Yo creo que no lo van a admitir. Lo que sí, esto es buen punto, porque está muy claro que es un o, digamos, ¿no? Es esto o esto, ¿sí? Lo que sí hay algunos que han preguntado ¿qué pasa si tiene software y servicios profesionales, por ejemplo? Bueno, eso sí se puede sumar. Pueden sumar dos actividades, eso sí, para poder lograr el 70% de la facturación. Con respecto al 70% de la facturación, tenemos que ser claros. O sea, hay que poder demostrar de que lo que se factura es fruto de la economía del conocimiento. Esto quiere decir, ustedes pueden vender una plataforma de comercio electrónico. O sea, pero en realidad en la plataforma, y a lo mejor la facturación no es la plataforma, sino la facturación son comisiones hechas sobre la plataforma,
o venden teléfonos inteligentes donde el software es el punto central. Bueno, van a tener que demostrar que ese teléfono que venden, en realidad el 70% es software, digamos, si fuera software. O si están haciendo bioetanol o algún producto derivado de la bioeconomía o de la biotecnología, si fuera el caso, van a tener que demostrar que el 70% de esa pastillita o ese combustible en realidad es por efecto de la economía del conocimiento y no es por agregado de algunos otros componentes, ¿no? Acá Carlos, una aclaración respecto del 70%. En la ley que se votó en diputados, en el texto de ley de diputados, aparecía un consejo consultivo que podía dispensar el cumplimiento del 70%. ahora, Bueno, no está el comité consultivo, pero con la reglamentación de ayer hicieron un veto parcial de una palabra, de un aún, que está en algún artículo, con el cual la autoridad de aplicación, para casos especiales, si se justifica, puede dispensar el 70% de facturación. Así que eso también es importante. Si hay alguien que tiene algo muy especial, no dejar de ir a preguntar, ¿no? sí, lo que sí va a tener que explicarlo bastante. Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Al sector, digamos. ¿Por qué no puede llegar al 70, digamos, ¿no? Ahora, es importante porque antes uno demostraba que la gente estuviera trabajando en esa actividad, ¿no? Y ahora lo que tiene que demostrar es que la facturación refleja esa actividad. Exacto. Y eso va a necesitar una explicación importante, ¿no? Sobre todo aquello que no es tan claro, que lo que vende tiene el formato de la economía del conocimiento. Tiene que explicar que ese producto, vamos a suponer que vendan un satélite, Soninvap vende un satélite. Van a tener que explicar que ese satélite, el 70% de la venta de ese satélite es fruto de la economía del conocimiento, ¿no? Fruto de software, materiales. Sí, lo que sea. Lo que sea, ¿sí? Acá dice, para el caso de investigación y desarrollo, ¿hay algún apartado donde se especifique qué se incluye y qué no? Me refiero a qué se considera dentro de este ítem y qué no. En realidad esto siempre ha sido materia de una interpretación, que ya hay jurisprudencia, por decir así, se considera el desarrollo por separado de la investigación, puede haber investigación o desarrollo. Yo supongo que esto va a seguir la misma línea, sobre todo venía con el software, pero va a ser aplicado a los demás. Los criterios de investigación y desarrollo ya son criterios que son estándar, hay normativas al respecto, no es que se puede inventar cualquier cosa, qué es investigación y qué desarrollo, después podemos circular, pero no creo que vaya a ser especificado en una reglamentación, esto queda como un documento de sustento que tiene la autoridad de aplicación, ¿no? Siempre ha sido así. Acá hay una pregunta que dice Matías, que dice, en una charla anterior con muchos actores del sistema científico público, quedó el interrogante general sobre el impacto potencial que pueda tener la Ley de Economía del Conocimiento sobre la integración del conocimiento científico de universidades, CONICET, etcétera, y las empresas. ¿Cómo lo ven a este interrogante? La verdad que esta ley no impulsa eso, tenemos que decirlo, ¿no? Es decir, a ver, impulsa desde el punto de vista que si la investigación o desarrollo lo hacen con una universidad, con el CONICET o con un instituto, está muy bien, pero no es vinculante, no es el objeto principal, digamos, ¿no? No, lo que está diciendo el ministerio es que están tratando de que se integre a la comunidad educativa, al sistema científico, etcétera, pero lo que están hablando es de capacitación. Por eso en el artículo de capacitación dice con las entidades del sistema de educación, ¿no? Pero más lejos que eso, no vamos. Sí, no hay otra interpretación por ahora, digamos. Hay otros instrumentos. Ahora acaban de sacar un instrumento que son un financiamiento a ENCOL asociativo, que si ustedes tienen dos actividades de la economía del conocimiento, vamos a suponer que estuvieran trabajando en el genoma humano y están haciendo software para la decodificación del ADN, entonces podrían sumar las dos actividades y presentarse con subsidio hasta $500.000, lo cual está muy bueno. Me parece que estaría piola poderlo aplicar, pero no es el objeto
esta ley, ¿no? Que tiene No, era el objeto ese objeto estaba en la porción no implementada de la ley de biotecnología, pero es para otra cosa. Es otra cosa, sí, hay otros instrumentos. Un punto más que queda, que van a tener que tener presente es este tema de no poder disminuir la nómina por más de 60 días desde que se le disminuye. O sea, si ustedes tienen un plantel y por algún momento, por alguna razón, cambió un proyecto o algo así, le decrece la cantidad de personas, eso pueden tenerlo hasta 2 meses en esa situación, pero a los 2 meses la tienen que regularizar. Eso sí hay un pequeño cambio con la ley anterior, porque antes el periodo era un poquito más flexible. De todas maneras, y esto es nada más que una interpretación personal, siempre se ha considerado esa situación y, digamos, ha sido porque se sabe que hay determinadas actividades productivas que tienen cierta dinámica, y que no es que decrezcan porque se están fundiendo, sino porque en realidad hay proyectos que terminan, arrancan otro y hay en el tiempo se van ecualizando. Romina. Perdón, dale, Romina. No, lo que quería aclarar también respecto a esto de que no pueden disminuir la nómina, es importante tener en cuenta que la ley dice que a la hora de renovar la permanencia en el régimen, cada 2 años, se prevé que aumente el porcentaje de los requisitos exigidos, por ejemplo el de exportación, y eso dice según surja en la reglamentación. Entonces hay estos porcentajes que se piden inicialmente podrían aumentar cuando uno quiera renovarlo. Entonces hay que ver qué es lo que sale para ver qué tan exigente va a terminar siendo eso. Sí. Es probable... Perdóname, sí, dale. Daniel, por favor. Aclarar. No, respecto del punto anterior de nómina, la de software tenía algunos criterios para que no se consideraban caída de personal. Esos criterios me parece que los van a reeditar en la reglamentación, con lo cual va a ser un poco más suave. La gente que está bajo el régimen de este nuevo régimen es la continuación de la misma gente. Exacto. De trabajo, con lo cual hay determinados criterios que entendemos que no van a cambiar porque ya hay muchos años y 15 años de experiencia previa que no se van a reeditar, ¿no? Hay un tema más que a algunos les preocupó y que valga la pena estar el comentario, que por algún lado dice que hay un cupo fiscal. Anualmente el presupuesto nacional determinará un cupo fiscal. Esto, para todos aquellos que han escuchado este tema muchas veces, esto siempre existió. Y de hecho va de suyo que existe, porque el presupuesto nacional es el que determina esto. Esto, la verdad, que si bien uno puede interpretar legalmente que podría reducirse el cupo fiscal, nadie va a perder el beneficio ya otorgado. Es decir, lo más probable es que en ese caso que haya un cupo para que no entren nuevos, pero no para que pierdan los beneficios de los que ya estaban. Por otro lado, hay otro artículo que le da estabilidad en el beneficio. Quiere decir de que de alguna manera se puede interpretar que el que tiene el beneficio no puede dejar de tenerlo salvo que cometa un dolo o que sea sancionado. Pero si no es sancionado, no debería perder el beneficio siempre y cuando cumpla las condiciones por las cuales está en el régimen. Ese tema del cupo fiscal siempre existió en la ley de software también, porque de alguna manera esto no puede ser abierto a que cualquier monto vaya a ponerse. De todas maneras, nunca fue un problema en la ley anterior. Suponemos que no será con esto igual, ¿no? Acá pregunta Zulema, creo que debe ser, si hay alguna norma de calidad específica que se solicite en la ley para cumplir con este requisito. En la ley anterior había una especificación, esto va a salir por la resolución, en general ha sido un poco más laxo que anteriormente, así que yo creo que van a seguir con este concepto, no se preocupen demasiado. Son la variedad de las ISO 9001 y variantes. Ahora hay nuevas normas ISO que pueden ser aplicables. Como hay nuevos sectores, también hay nuevas normas, digamos, ¿no? Antes la CMM era una norma que estaba que también era, no exigida, pero era una de las opciones. Ahora va a haber un grupo de normas un poco más amplia, ¿no? Porque obviamente hay nuevos sectores que tienen nuevas normativas sobre productos corrosivos, sobre normas de tratamiento de efluente, una serie de cosas que probablemente puedan tener que calificar. Sí, en la reglamentación de la ley fallida existe una lista
y están ellos, con esa resolución es la que están modificando, con lo cual es probable que esa lista se quede. Y es una lista muy amplia. Es amplia, sí. Tener problema. Dice, ¿cómo debería ser una micropyme de software para poder presentarse a la ley cumpliendo con toda la burocracia que implica el proceso sin quedarse en el camino? ¿Presentaciones grupal por medio de las entidades donde están asociadas? No, no se puede. De todas maneras, esto es Gustavo. Gustavo, el régimen va a seguir, después de la reingeniería que en algún momento nosotros nos tocó hacer con Daniel, ¿no? Que pasamos todo al expediente electrónico, al TAT, trámite a distancia, la burocracia se disminuyó muchísimo. Primero, no solo los tiempos, sino también todo se envía por, y eso no va a cambiar porque todos los regímenes de promoción están bajo ese esquema, se manda por declaración jurada en documentos que son escaneados y enviados como PDF al ministerio, así que con lo cual no hay esa necesidad de presentar toda la documentación certificada por escribano, hoja por hoja, sino en realidad se manda el documento. ¿No es cierto, Daniel? Esto... Sí, incluso si perdura algo de los procedimientos de la última resolución que entró en vigencia 2 días, ahí había muchas cosas que se sacaban automáticas, que ya no se le estaban pidiendo al contribuyente. Así que es muy probable que todo lo que era papel, eso que había que mandar todos los meses, los 931, eran pilas y pilas de papel y de escaneos, etcétera, yo creo que va a estar muy disminuido. Así que no va a haber la burocracia que había hace 8 años, 9 años. Y ahí hay un punto que también vale, que como se pide el ingreso a la norma al régimen es por la facturación y no por el empleo, uno de los grandes problemas burocráticos que había que mandar, no solo el 931, sino que había que mandar el detalle de empleado por empleado, mes a mes, en qué actividad se dedica. Y en este momento no va a ser necesario, así que disminuye masivamente. Yo le diría que del 100% del papel o del volumen de información que había que mandar, esto era el 80% tranquilamente, digamos. Sí, ¿no? Y los códigos de actividad en AFIP y los datos en AFIP tenganlos bien afiatados porque arriba de eso se van a hacer todos los cálculos. Este es un buen punto, ¿no? Que estén en el CLANAE, ¿no? Sería... El CLANAE, sí, el CLANAE la resolución anterior tenía CLANAEs específicos que se aceptaban y que no. Eso es una buena lista para empezar, ¿eh? Con lo cual lo que tienen que hacer es que creo que CLANAE se aceptan 2, es decir, uno principal y uno secundario. Asegúrense que los CLANAE, alguno de esos está dentro de la actividad de la compañía. Y si no, y si no, cámbienlo, claro. Una reforma de estatuto para poder interpretar, para pasar. Acá dice interpreto que al existir el TAT ya no se exigirá que la empresa tenga domicilio en Cava como era antes. No, ya no se exigirá. No. Más ya hace por lo menos 3 años. No, nunca pedimos domicilio en Cava, ¿eh? Creo que por ahí algún domicilio especial, pero no. Sí, Daniel, antes sí, porque cuando vos papel tenías que tener un domicilio en ciudad. Okay. Pero ya se eliminó ya hace un tiempo. En el caso que las empresas que exportan el 100%, perdón, en el caso de empresas que exportan el 100%, ¿el bono sobre los aportes patronales se puede aplicar completo a este impuesto? ¿Se suma con el beneficio directo sobre ganancia? ¿Este impuesto es igual o mayor a ganancias? No, bueno, espera que ahí hay unas cosas que considerar. Si estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, que tienen una exportación del 100%, la ley, como cambió esos porcentajes de ganancia que pagan las más chicas, la reducción de tasa es en proporción al tamaño de la empresa, más chica, más reducción de tasa, más grande, menos reducción de tasa. En realidad, lo que se buscaba hacer de beneficiar más o de promocionar más a la industria mediana y pequeña terminó en un híbrido que cuando ves los números finales, en realidad
si exportan más del 80%, tanto los pequeños como los grandes pierden parte del beneficio. Una parte importante, con lo cual se puede perder hasta el 40% del beneficio si se pasan de 80% para las grandes, 75% en las chicas, hay ahí una pérdida de beneficio muy grande. Con lo cual la ley que debería promover exportaciones en realidad está promoviendo que el 25%, que un cuarto del trabajo sea local. ¿Sí? Porque si no empieza a haber una disminución de... Es decir, el proyecto que mandó producción al Senado no es el que mandó a diputados, no es el que salió del Senado. En Senado se le hicieron toques, pero los toques fueron para otra cosa, no la mejoraron. Con lo cual, tengan en cuenta eso. El que exporta el 100% podrá aplicar el 100% a ganancias si es que tiene ganancias, si no está mucho en precio de transferencia, con lo cual la ganancia es muy pequeña. Pero sí, la teoría es esa. Ahora, en realidad podrá aplicar impuesto a la ganancia, excepto por la ganancia que ya tiene exenta. Porque hay una parte que la va a... Obvio. Es decir, primero se reduce la tasa y después se aplica lo que sobró del bono. Exacto, ahí aplican el bono que tengan. Exacto, por eso te digo que pierden parte del bono, porque al tener tasa del 20, el bono es inútil, pero de vuelta es que es una permuta, ¿no? Es una cosa por otra, nada. Pero eso siempre cuando es una empresa grande. Si es una empresa más chica, que supongamos que esté en la categoría del 60, va a tener más impuesto a la ganancia de grabado, sí, con lo cual también le va a quedar menos crédito, digamos, ¿no? Sí, acá hay puntos, hay 2 o 3 puntos importantes. Primero, yo creo que el siguiente round o la segunda o la ronda de tratar de que esto mejore va a ser por el tema de retenciones, por un lado, retenciones a la exportación para los exportadores, y por el otro, en realidad, para los que no exportan, el tema de ingresos brutos en las provincias, es decir, asegurarse de que tengan ley local que los exime de ingresos brutos. Yo no sé cómo está Mendoza, discúlpenme, Carlos lo debe tener hiper más claro que yo, pero bueno, ese es el camino, ¿no? La ley que se acaba de sancionar hoy de Economía del Conocimiento, en realidad crea un registro local que le da una serie de incentivos, básicamente ligado a la capacitación, en realidad, para ser estrictamente, a los que tienen el beneficio a nivel nacional. O sea, que el que tiene la aprobación provincial con un registro y tiene derecho a una serie de beneficios que le da la provincia. Sí, yo sé que es odioso, pero ingresos brutos es el pasito. El pasito natural. Discúlpame, Carlos. Pero... Bueno, en realidad acá el beneficio, Daniel, que se está dando es un beneficio básicamente sobre la capacitación. ¿Sí? Ok. ¿Cómo es el proceso de inscripción para los requisitos? Si te inscribís, por ejemplo, diciendo que cumplís exportación I+D, y así te evalúan. Si esto es así y no cumplís con alguno de estos, ¿podés presentar luego por caída de alguno calidad? Y algunos se lo aceptamos, pero hay muy poca experiencia, con lo cual yo no me jugaría a hacerlo. Es un poco de interpretación del... Claro, por supuesto. Que si es gaucho dice, no, mira, no te da, venite con otro, pero en general no debería estrictamente, no está obligado. En realidad, hasta ahora siempre ha sido el registro, y yo creo que va a seguir siendo un poco como de evangelizador, ¿no? Cuando alguna documentación no estaba completa, decirle, mire, le falta tal cosa, no le cierra el cuadro tal con el cuadro tal, pero esto está supeditado a la buena voluntad de los evaluadores y de la autoridad, digamos, ¿no? No es obligatorio. El Estado dice, mire, su información está mal, llévela y presente de vuelta, digamos, ¿no? Así sería el mecanismo oficial, digamos. Pero en general se ha sido permisivo decir, bueno, no, mire, está mal, traiga otra cosa porque con esto no va. Pero no lo tomen como que es un sí o porque no va a ser así, ¿no? ¿Se puede presentar este trámite sin recurrir a asesores o es complejo y no lo recomiendan? No, se puede presentar sin asesores, ¿no? Sí, yo creo que sí, no veo... No, lo que se pide es toda información legal disponible, muy difícilmente no la tengan.
yo creo que igual, aunque lo hagan con consultores, de todas maneras pueden hacer mucho ustedes. Tampoco hace falta usar el consultor para que El problema junte papel. Si la empresa tiene una sola actividad y básicamente está bien encuadrada, probablemente sea simple el trámite y no tenga demasiadas complicaciones. Si la empresa tiene más de una actividad, si tiene cosas que están comprendidas y cosas que no, bueno, ahí hay que trabajar mucho más, porque inclusive va a haber que presentar balances separados, hay que hacer una serie de otras cosas que ahí exige a lo mejor especialistas en distintas profesiones, ¿no? No, en la ley de software nosotros hablábamos que una empresa de menos de 10 empleados le era gravoso. Yo diría que en esta por ahí hay que mirarlo, pero por ahí es el corte, ¿no? Por ahí el corte entre beneficio y... Valga el comentario, hay gente muy especializada, acá había un comentario y pertinente, hay gente muy especializada que le puede ahorrar errores Sí, sí. y facilitar de que el trámite salga, no porque haga gestiones para que salga más rápido, sino para que no tengan el paso del fracaso por errores en consistencia en la administración. Entonces, la verdad que si están, hay gente que sabe mucho de los regímenes de promoción, entonces puede ayudarlo bastante a preparar mejor la documentación, ¿no? Esto estrictamente no es imprescindible, que los ayuden no está mal tampoco. Hay que volver a inscribirse, si estuvimos inscriptos en la ley anterior hasta diciembre del 19, no, pero hay que haber pedido antes del diciembre del 19 el pase de la ley. Se llama de una manera, ¿no? Sí, Daniel, la continuidad del beneficio. a continuar el beneficio, sí. Si ustedes lo hicieron, Sí, si está hecho no pasa nada, y si no lo hicieron, yo creo que perdón, a los que sí lo hicieron le van a pedir que lo revaliden, probablemente. al que no lo hizo, en realidad va a tener que decir por qué no lo hizo, básicamente, ¿no? Y presentarlo, ¿sí? Sí es cierto que el régimen va a seguir es retroactivo el 1 de enero, ¿no? Con lo cual, si tienen, si no presentaron, si no contabilizaron, como provisionaron crédito, digamos, hasta ahora, lo van a poder hacer ahora porque les va a dar el beneficio todo junto, digamos, ¿no? Cuando tengan la aprobación. Y si después de el régimen, 180 días después de que se termine la pandemia, o sea, que termine la cuarentena en realidad, van a tener que presentar los requisitos, ¿sí? Mientras tanto, no van a tener necesidad de hacer eso, pero hay una cláusula transitoria con respecto a este tema. Carlos, Sí, lo del beneficio retroactivo es solo para las empresas que estaban en la ley de software. Para las nuevas, ya sean de software o de otros sectores, empieza a partir del momento en que entra en vigor. exactamente. Sí, sí. Y los beneficios parten desde el mismo día en que se publica en el boletín oficial la aprobación, ¿sí? Por más que tengan que le digan, sí, ya salió, lo firmó el secretario a cargo, o lo que sea, no es aplicable sino en la fecha de publicación del boletín oficial, y de ahí en más perciben hacia el mes siguiente, desde el beneficio de cargas sociales, del mes siguiente que es aplicado, ¿sí? En mi experiencia, Mónica dice, en mi experiencia las pymes no están muy familiarizadas con interpretar formularios, por eso recomiendo que busquen ayuda, sí, desde ya, ojo, no quiero que ninguno se interprete que no estoy diciendo que no puedan ser ayudados, por favor, lo que quiero decir en el sentido que si alguno no lo quiere hacer, no es imprescindible, eso es lo que quiero decir. Acá dice Rafa que el Mager, si es necesario alguna cantidad mínima de empleados, no, definitivamente no, y con la administración, cuando pasó a hacer todo el TAT, o sea, el trámite a distancia, se redujo mucho el costo administrativo, con lo cual una empresa con 3, 4 empleados tranquilamente podía calificar para esto. Si es una empresa muy pequeña y nueva, hay una cláusula en particular para las empresas nuevas que tienen, creo que son 3 años hasta que pueden, hasta que se le empiezan a exigir las condiciones. Los requisitos. Recibir el beneficio, ¿sí? Esto sí es nuevo, no estaba antes, así que ustedes se pueden presentar como una startup, recibir el beneficio
estar un tiempo en esta ley hasta que crezcan y puedan presentar la certificación de calidad o demostrar los gastos de capacitación o de investigación y desarrollo o lo que sea exportación. Eso es solo para microempresas con menos de 3 años de antigüedad. Exactamente. No para cualquiera. Sí, hay una limitación. Por eso digo, es un startup claramente que arranca y inicia. Bueno, yo no tengo más preguntas, no sé si quedó alguno con preguntas. Yo tengo preguntas, pero Dale. van a tardar en resolverse. No, bueno, lo que decíamos antes, esto es todo digamos, el régimen hay que verlo en la reglamentación y bueno, allí terminaremos de poder contestar todo, ¿no? Sí, lo bueno que como en realidad esto es prácticamente similar a la ley de software. Entonces, los criterios que ya venía de la ley de software van a seguir siendo aplicados. En cambio, la ley que se había aprobado el año pasado hacía cambios realmente importantes, con lo cual hacía falta nueva, ¿no? En este caso no hace falta tal porque casi se van a seguir los mismos criterios. Con la ley de software, yo digo que el problema más grande lo van a tener aquellos nuevos sectores que necesitan interpretación por parte de los evaluadores, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Aquellos sectores que de la nueva economía y entonces ahí se hace un poco más complicado porque van a tener que analizar qué es y qué no es determinada cosa. El software ya hay un vademecum inmenso, no sé cuántas hojas son, que explica qué es y qué no es, y como no cambió, básicamente va a seguir. Y lo que es servicios profesionales ya quedó bastante más claro en la ley, con lo cual va a tener alguna interpretación, pero menor, ¿no? Acá dice, son así, Carlos, ¿podría mandar el texto consolidado? Sí, después se lo mandamos, no hay problema. Todavía no lo vi publicado el texto consolidado, por eso lo consolidamos nosotros, así que si quieren pónganle en nuestra versión del consolidado, ¿no? Espero que no haya suma de las dos leyes, ¿no? Después dice, buenas tardes, con respecto a la empresa que tiene antigüedad menor de 3 años, entiendo entonces que se pueden inscribir y no le exigirá que cumplan con los requisitos, o solo se pedirá el 70% de la facturación. Bueno, en realidad puede que no tenga facturación, así que el 70% puede no ser exigido, ¿sí? Ahora, si tienen facturación, sí, van a tener que demostrar que el 70% es fruto de esta actividad, ¿no? Y solo si es micro, ¿eh? Si es pequeño o mediana, no. Sí, es no, importante. pequeño. Se supone que es una nueva empresa, ese sería el concepto, digamos, ¿no? Como Matías dice, como colorario de la discusión de la Ley de Economía del Conocimiento, sobre todo en Senado, quedó el planteo de las grandes. ¿Cómo ven el papel de las grandes empresas en el sistema de innovación y cuál debe ser el papel del Estado con esas empresas? Bueno, es una definición larga y compleja, ¿no? Definitivamente las empresas grandes hacen parte del sistema de innovación, sin ninguna duda. Si esto es cómo interactúan con el sistema científico y tecnológico, algunas más y algunas menos, igual que en las empresas pequeñas, algunas más y algunas menos. Pero no son estos los instrumentos para impulsar esto. Ya de por sí, ciertamente es que esta ley trae un beneficio que siempre lo trajo la ley anterior también, que es este tema de que una gran cantidad de empresas hacen el esfuerzo de hacer investigación y desarrollo, aún para poder demostrar que reciben el beneficio. Con lo cual, ya de por sí es beneficiosa porque está obligando a este tema. En esta nueva ley hace una segunda consideración que a su vez trabaje en capacitación, o sea, invierta dinero en la educación de sus empleados o futuros empleados, y esto también es bueno, digamos, son dos leyes que impulsan el sistema educativo, en este caso la ley anterior y esta, ¿no? Pero este es un sistema que impulsa el sistema educativo y si no impulsa el sistema educativo, impulsa el sector de investigación y desarrollo, que puede ser interno in-house o que puede ser externo con una unidad externa. Pero pongámoslo en otros términos, no existe ningún régimen de promoción industrial que yo conozca en Argentina que tenga un incentivo sobre la educación o en la investigación y desarrollo. Ninguno. Ni viene de capital, ni de Tierra del Fuego, ninguno de los regímenes que están dando vuelta tienen esto, con lo cual este sector ya de por sí está marcando un hito que fue fruto de la ley anterior, pero que mantienen esto, que es investigar, desarrollar
y ahora educar. Los requisitos de la ley son virtuosos. Algunos son difíciles de obtener, está dedicado mucho a la pequeña y mediana empresa, cosa que está bien, pero bueno, hay algunas cosas que se podrán corregir, pero la ley, en realidad, los requisitos son virtuosos, son para que mejoren, no para que empeoren. Así que... Y esta es una ley que en el trasfondo tiene por objeto que crezcan. Exactamente. Se justifica solo en tal caso que este sector crezca, emplee más gente, entonces justifica la reducción de los aportes a partir de que más gente pagan más, más carga social, entonces aunque paguen menos en proporción, pagan más en cantidad de dinero. Se quedó corto el tema de exportación, ¿no? Con este tema que te digo de cuando mezclas todos los porcentajes, si exportás más del 80 tenés problemas, pero sí, salvo eso, lo demás es todo virtuoso. Es cierto que antes el crédito fiscal tampoco era transferible, ¿no? Exacto. Así que en realidad hace una pequeña mejora con la ley de software, porque ahora por lo menos lo puede aplicar a ganancias. Sí. Aunque sea poco, pero lo puede aplicar. Bueno, Nico, gracias a todos por estar. Esto fue una charla que quiso hacer esto para clarificar. Si hace falta en algún momento hacer otra charla, lo invitaremos nuevamente a Daniel. Gracias, Dani. No problema, por supuesto. Sí, yo creo que ya cuando falta la reglamentación y hay agujeros, digamos, hay preguntas por responder que se van a responder cuando se reglamente, y entre ellas las cuestiones prácticas vinculadas a la implementación. Así que yo creo que llegado el caso, ya cuando tengamos eso claro, la pregunta que sigue es, bueno, digamos, cómo se puede implementar ya en concreto y demás detalles a tener en cuenta. Así que bueno. Nada, Carlos, Romina y Daniel, gracias por hacerse el tiempo. De nuevo, gracias por haber visitado Mendoza, aunque sea de manera virtual. Espero que la próxima sea presencial. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por el tiempo de ustedes también. Sí, les aclaro, esto se grabó y lo vamos a compartir. De hecho, lo vamos a subir a YouTube en el canal del Polo, así que apenas esté lo vamos a distribuir a los mails de todos los que se escribieron. Así que, bueno, en eso también quédese tranquilo que todo esto va a quedar guardado. ¿Bien? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.